De manera que la sabiduría de Dios glorifica a Dios. Cuando el pueblo de Dios camina en la sabiduría de Dios, le damos gloria. No se trata solamente de buscar la sabiduría para vivir bien, sino para que glorifiquemos a Dios. Ese es el factor y ese es el propósito más importante cuando hablamos de la sabiduría. Bienvenidos nuevamente a Argumentos Bíblicos. Estamos compartiendo la serie La Epístola del Amor Necesario, basada en la primera epístola a los Corintios. En el capítulo anterior habíamos notado que los corintios habían olvidado muchas bendiciones que habían recibido por gracia y misericordia de Dios. Como ya dijimos, casi todos sus problemas eran consecuencia de su constante olvido. En este nuevo capítulo vamos a ver que ellos habían olvidado que tenían al alcance la sabiduría de Dios como una gran bendición, pero en la práctica estaban desechando esta sabiduría y vivían según sus propios razonamientos. Por ende, no solo tenían graves problemas, sino que no sabían cómo resolverlos. Por esto mismo, el apóstol Pablo tiene que recordarles y exhortarles a volver a depender únicamente de la sabiduría de Dios. En esta entrega, el pastor Jonathan expondrá los principios bíblicos en cuanto a la exaltación de la sabiduría de Dios. Medite con nosotros en los maravillosos principios extraídos de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir viendo la epístola a los Corintios con el tema la bendición de la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2 del verso 1 al verso 16. Vamos a estar arrancando con el tema la exaltación de Pablo a la sabiduría de Dios. Habíamos notado en la anterior enseñanza que los corintios habían olvidado muchas bendiciones que habían recibido por gracia y misericordia de Dios. Como ya dijimos, casi todos sus problemas eran consecuencias de su constante olvido. En este capítulo vamos a ver, hermanos, que ellos habían olvidado que tenían el alcance de la sabiduría de Dios. Tenían la sabiduría del Señor como una gran bendición, pero en la práctica estaban desechando esta sabiduría. Vivían según sus propios razonamientos. No solo tenían graves problemas, sino que no sabían cómo resolverlos. El apóstol Pablo tiene que recordarles y exhortarles a volver a depender únicamente de la sabiduría de Dios. Del verso 1 al verso 5 vamos a estar viendo cómo Pablo exalta la sabiduría de Dios. Para que Pablo pueda redarguir a la iglesia de volver a abrazar la sabiduría de Dios, se presenta a sí mismo como un ejemplo de esta dependencia. Por ejemplo, en el verso 1 vemos cómo Pablo se niega a predicar con sabiduría humana. Eso habíamos visto ya en el primer capítulo. Y ahora Pablo va a enfatizarlo de la siguiente manera. Verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo les recuerda algo, que cuando él les anunció el evangelio de Dios, no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Hay que entender aquí que Pablo se refiere a la sabiduría humana, aquella que los griegos pedían. En el capítulo anterior dijo que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta sabiduría es la filosofía de aquel momento que reinaba en el mundo, pensamientos de hombres que filosofaban acerca de la vida, de la existencia del mundo, de las personas, de los propósitos para la vida, o qué hay más allá de la muerte. Y algunos trataban de resolverlo de una manera muy erudita, con tecnicismos, con pensamientos, con figuras, con muchas palabrerías. Y Pablo dice que no usó estos recursos. Él se negó a predicar con la sabiduría humana. Y de manera que ahí encontramos un principio. Para depender de la sabiduría de Dios, es necesario primero despojarnos de la sabiduría humana. Debemos dejar de lado todos nuestros pensamientos,
nuestro enfoque, nuestra perspectiva y aprender a aceptar solo la sabiduría que Dios va a depositar en nuestros corazones a través ya del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios que viene siendo sembrada cada vez que estudiamos, que escudriñamos, que nos discipulamos, que avanzamos, que crecemos en nuestra vida de fe. En segundo lugar, vamos a ver que Pablo se basaba solo en la cruz de Cristo. El verso 2 dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De manera que la sabiduría de Dios comienza en nuestros corazones por el Evangelio de Jesucristo. Mirando a Cristo, buscando lo de Cristo, teniendo a Cristo en el corazón, entonces comenzamos a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Pablo por eso predicaba la cruz de Cristo. No pensamientos, no filosofías, no cosas que el mundo admiraba, sino la cruz de Cristo. Porque es suficiente. Porque el hombre no necesita saber más, sino solamente de lo que Cristo hizo en la cruz por él. En tercer lugar, Pablo predicaba con mucho temor y temblor para no depender de él mismo, sino que dependía puramente del Espíritu Santo. En el verso 3 y el verso 4 Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La promesa allá en Hechos 1, capítulo 1, verso 8, cuando el Señor Jesús dijo: recibiréis poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo estaba viviendo esa realidad. Él estaba viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu nos guía, cuando nos hace conocer las cosas profundas de Dios, cuando nos da de la sabiduría del Señor, entonces no necesitamos de ninguna otra cosa más. De esta manera Pablo comienza exaltando la sabiduría de Dios. El verso 5 dice también que Pablo fundaba la fe de los creyentes no en los hombres, sino en el poder de Dios y en su sabiduría. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que encontramos aquí elementos claves. En primer lugar, hay que despojarnos de la sabiduría humana. Y en segundo lugar, hay que basarnos en la cruz de Cristo. De esta manera, el temor de Dios viene a nuestras vidas y así podemos depender del Espíritu Santo y del poder de Dios. Hay una verdad implícita en esta enseñanza. La sabiduría de Dios es la fuente principal de madurez para el creyente. Es un tesoro que debe de ser apreciado, amado y alabado entre el pueblo de Dios. ¿Cómo está usted valorando la sabiduría de Dios? ¿La está buscando? ¿Cómo la está buscando? ¿La está compartiendo con otros? Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay que exaltar la sabiduría de Dios, y la mejor manera es aprendiendo de Él. Comenzar a practicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas cotidianas, en nuestros matrimonios, hogares, en la crianza de los hijos, en mi servicio en la iglesia local, en mi testimonio que doy al mundo. Hacer todas las cosas según la sabiduría de Dios. Y al respecto de la sabiduría de Dios, Pablo nos va a recordar en su epístola a los Efesios que la sabiduría de Dios es una manera de caminar constante para el cristiano. Somos llamados a caminar como sabios, dice Pablo en Efesios 5:10. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que los creyentes que tenemos al alcance la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo que nos ministra desde el interior, podemos caminar cada día en la sabiduría de Dios. Y como motivación, vamos a ver por lo menos 6 cosas que la sabiduría de Dios cumple en nuestras vidas y por lo tanto cumplimos para con Dios a través de esta sabiduría. La sabiduría de Dios está a nuestro alcance en primer lugar para glorificar a Dios.
Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De manera que la sabiduría de Dios glorifica a Dios. Cuando el pueblo de Dios camina en la sabiduría de Dios, le damos gloria. No se trata solamente de buscar la sabiduría para vivir bien o para que nos vaya bien las cosas, sino para que glorifiquemos a Dios. Ese es el factor y ese es el propósito más importante cuando hablamos de la sabiduría. La sabiduría de Dios también está a nuestro alcance para realizar el servicio con excelencia. Hechos capítulo 6, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo que ellos iban a realizar, todos lo sabemos, se trataba de servir a las mesas, un servicio muy práctico. Y quizás algunos consideran que no era un servicio en el cual se necesitaba de mucho conocimiento, de mucha inteligencia, pero Dios les daba a través del Espíritu Santo de su sabiduría para que puedan cumplir este encargo, porque ya sabemos, era para la gloria de Dios. Y también vemos que es para el bienestar y la edificación de los creyentes. Mire qué importante es la sabiduría de Dios, mi hermano. Vamos a ver también en tercer lugar que la sabiduría de Dios es para enfrentar la oposición. Uno de estos diáconos, más adelante, Hechos capítulo 6, verso 10, Esteban, hablaba con la sabiduría de Dios. Y dice ahí la palabra: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así que Esteban no dialogaba o no presentaba defensa de la fe con sus conocimientos, con sus filosofías, con sus argumentos personales, con sus opiniones. Él enfrentaba la oposición con la sabiduría de Dios. Es lo que tenemos que aprender a hacer hoy también. Hoy que estamos en un mundo rodeado de mucha oposición, de mucha falsedad doctrinal, hay que aprender a responder con la sabiduría de Dios. También, en cuarto lugar, la sabiduría de Dios es para enseñar y exhortar a los hermanos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Así que no debemos tratar de amonestarnos, corregirnos, enseñarnos en la carne, con nuestros pensamientos, sino con la sabiduría de Dios. Es cierto que debemos animarnos, enseñarnos, exhortarnos unos a otros, pero la Biblia está diciendo que no lo hagamos como queremos, sino con la sabiduría de Dios. Dice: en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Está hablando de un entorno espiritual, no carnal. Así que la sabiduría, cuando dice aquí en toda sabiduría, depende mucho de la llenura del Espíritu Santo. Está hablando de vidas espirituales que viven ese fervor espiritual con el dominio y el control del Espíritu Santo. En quinto lugar, la sabiduría de Dios está a nuestra disposición para pasar con éxito las pruebas. Santiago 1, del verso 2 al verso 5, ¿se acuerdan cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces te das cuenta que la sabiduría de Dios en este contexto está hablando de un clima, de un ambiente de pruebas, de sufrimiento, de tribulaciones por nuestra fe en Dios. Así que esto de pida sabiduría a Dios no está hablando de cualquier cosa.
o cualquier conocimiento o inteligencia o para cualquier cosa en la vida, sino que está hablando para poder soportar las pruebas, para aprobarlas, pasarlas con éxito y darle gloria a Dios y obtener sus bendiciones, pero buscando más que nada proclamar su nombre, sustentar nuestra fe y prevalecer en medio de esas tormentas y esas tribulaciones que a veces vienen del mundo por causa de nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y en sexto lugar, la sabiduría de Dios es para tener una buena conducta y buenas obras. Ahí mismo Santiago en el capítulo 3 del verso 13 al verso 15, ¿sí? Santiago 3 del verso 13 al verso 15 va a decir: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Así que la sabiduría que Dios nos da es para poder tener una buena conducta, es para vivir en buenas obras, el fruto de nuestra fe, es para caminar sabiamente, dice, con mansedumbre, lejos de todo acto de carnalidad. Así que vemos aquí 6 propósitos básicos que Dios nos da para buscar, para anhelar y para practicar su sabiduría. Y esta sabiduría se va a profundizar en nosotros a medida que maduremos. Eso es lo que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 2. Pablo había mencionado que esta sabiduría de Dios ha sido oculta a los sabios, a los entendidos, pero también dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en el verso 6. Y sabiduría no de este siglo. En el verso 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que la sabiduría de Dios está ya a nuestro alcance. Sin embargo, al mismo tiempo es una sabiduría en la que hay que madurar, en la que hay que crecer. Mientras uno madura espiritualmente, también profundiza en la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría también se va a profundizar y va a crecer a medida que nuestra relación con Cristo mejore, se profundice, crezca. En Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es Cristo Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, así que mientras uno está más cerca de Cristo, más tiene de esa sabiduría. También 1 Corintios 1:24, Pablo había dicho: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ven? Cristo también es nuestra sabiduría, así que debemos profundizar nuestra relación con Él. Y al mismo tiempo esta sabiduría debemos buscarla con diligencia, según lo que habíamos visto en Efesios 5:15. Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que debemos anhelar con diligencia la sabiduría de Dios para caminar de esa manera. En el contexto en el que Pablo dijo todo esto, más o menos del verso 15 al verso 20, hay áreas específicas en nuestras vidas en la cual vamos a aplicar la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la conducta. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese es cómo caminamos, cómo nos conducimos. Habla de la conducta. En el verso 16 nos habla del tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En el verso 17 nos habla de la mente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el verso 18 nos habla del cuerpo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En el verso 19 nos habla de las relaciones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y en el verso 20 nos habla de las actitudes. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un sabio, un creyente sabio, se identifica en su caminar, en su andar, por la atención y el cuidado que pone en los detalles de su vida, en aprovechar bien el tiempo, en ser entendido de la voluntad de Dios, en mantenerse en el control del Espíritu Santo, no de su carne, no de su cuerpo, en cantar y alabar al Señor en todo momento, en dar gracias a Dios por todo, en conservar una actitud de sumisión, de humildad. Un sabio se identifica entonces por su caminar, por su conducta, no tanto por lo que sabe. No es un conocimiento de cuántas cosas ha profundizado, de cuántas materias ha llevado, de cuántos títulos tiene, sino de cómo va su vida práctica delante de Dios y delante de los demás. Warren Wiersbe escribe lo siguiente acerca de este pasaje que estamos leyendo. Dice: «Cuán necio es andar a tropezones por la vida y nunca procurar conocer la voluntad del Señor. En lugar de andar con exactitud, es equivalente a diligente. Muchos yerran el blanco y acaban sufriendo en algún desvío. Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. A medida que obedecemos su voluntad, aprovechamos las oportunidades y no desperdiciamos el tiempo, ni la energía, ni el dinero, ni el talento en lo que está fuera de su voluntad. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan, han desaparecido». Tenemos que reconocer entonces que vivir sabiamente en un mundo de necedad no es nada fácil, pero tenemos la esperanza de que si Dios nos lo pide, es porque sí podemos lograrlo. Es posible para nosotros. Y además, Él está dispuesto a extendernos su mano de ayuda, su Espíritu Santo que nos fortalece y Cristo Jesús que está de nuestro lado, tomándonos en sus brazos, fortaleciéndonos, acompañándonos. Así que debemos caminar sabiamente.